En Venezuela, la noticia del momento son las excarcelaciones. Familiares de 170 presos políticos confirmaron su excarcelación en las últimas horas. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, 150 de ellos estaban detenidos en la prisión de Tocorón, en el estado Aragua, y los 20 restantes estaban en el penal de Tocuyito, en Carabobo. Esta información se conoce luego de que la Fiscalía del régimen anunciara la excarcelación de 381 personas detenidas durante la crisis postelectoral. Nos unimos al júbilo que llena a estas humildes familias, quienes nunca dejaron de luchar por la verdad, de defender la inocencia de sus seres queridos y hoy celebran su regreso a casa tras largos meses de prisión injusta por crímenes que nunca cometieron. Sin embargo, su libertad plena sigue siendo una deuda pendiente del Estado venezolano. Diego Casanova nos acompaña a esta hora desde Venezuela. Él es miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Gracias por estar con nosotros, Diego. Sí, es un placer, es un gusto. A ustedes muchísimas gracias a tu audiencia por este contacto. Diego, ¿qué se sabe de los excarcelados? Sí, como lo informamos ayer, fueron alrededor de 174 personas. El mayor número fue de la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. Las excarcelaciones se vienen produciendo luego de que los familiares nos hemos organizado y hemos insistido en la liberación de ellos, incluso presentando evidencias que denotan que ellos son inocentes. Digamos que la presión se ha mantenido, nosotros hemos estado exigiendo la libertad de ellos. Incluso ayer, familiares de 7 estados del país elaboraron pronunciamientos de manera grupal, exigiendo la libertad de sus familiares presos políticos, denunciando lo que sigue ocurriendo en estas cárceles, como por ejemplo que no les dan suficiente comida, la comida está contaminada recientemente con picante, pero con otra cantidad de objetos, lo cual evidencia un maltrato, ¿no?, hacia los presos políticos, entre otras condiciones de reclusión inhumana que persisten en Venezuela con los presos políticos. De manera que estas excarcelaciones que se están produciendo son el fruto de esta denuncia permanente que hemos venido realizando, también por las condiciones de salud que se han agravado en estos últimos tiempos de muchos de estos presos políticos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Joana Blanco, una madre que salió de su casa el 28 de julio a votar, vive en Maracay, se trasladó a Apure, a San Fernando de Apure, y de camino, cuando venía de regreso, la detienen y pasó más de 6 meses injustamente detenida, alejada de sus tres hijos. Entonces, de verdad que es muy dramático lo que está ocurriendo en Venezuela con los presos políticos, la cantidad de patologías que se les han creado a muchos jóvenes por estar encarcelados durante estos 6 meses. De manera que estas últimas excarcelaciones aún estamos esperando que se sigan concretando nuevas, porque siguen habiendo muchísimos presos políticos en estas cárceles como Tocorón y Tocuyito. El fin de semana, antes de estas últimas excarcelaciones, tuvimos la información de que, por ejemplo, en Tocorón habían alrededor de 500 presos políticos todavía del contexto postelectoral, y otros que fueron llevando en el contexto de la toma de posesión presidencial del 8 y el 9 de enero, entre otros presos políticos que también han estado deteniendo de manera arbitraria, ¿no?, y sometiendo a desaparición forzada. Y con estas últimas excarcelaciones, que fueron alrededor de 150, quedan todavía muchísimos presos allí. Pero a ver, Diego, perdón, te interrumpo, porque sí me interesa precisar la cifra. Se había reportado inicialmente 150 excarcelaciones. Sin embargo, puntualmente, ¿llegaron ustedes a la cifra de 174? El día de ayer. Sí. El día de ayer. ¿Y en total cuántas serían? ¿Son 174? De Tocorón son 150 que pudimos comprobar con los mismos familiares, sí. Y de Tocuyito, 20. Alrededor de 20 excarcelaciones. Eso suman 170, más unas 4 que se dieron de comandos policiales. Es importante resaltar esto porque los comandos policiales, los presos que están en estos tipos de comandos policiales de la Guardia Nacional y de otros organismos de seguridad del Estado, han estado invisibilizados de alguna manera, ¿no? Porque el grueso de los presos políticos, la mayor cantidad, se encuentra en estas cárceles
entre comillas, modelos, porque son cárceles de máxima seguridad que destinó el gobierno nacional para todos estos presos del contexto postelectoral. Entonces, estos casos, por supuesto, son un logro para los familiares que nunca han dejado de luchar, de protestar, de exigir, y van a seguirlo haciendo, incluso presentando esta solicitud de revisión de casos que se han llevado al Ministerio Público, que también lo han estado utilizando ellos como recurso, como herramienta para su proceso de revisión. Incluso por información de los mismos familiares, el mismo fiscal con su equipo en una de sus eventos que hizo público, donde atienden a la gente en la calle, le dijo a los familiares que le consignaran la planilla y les decía incluso, según el relato que ellos le proporcionaron en ese momento, si sus casos eran favorables o no para excarcelaciones. De manera que esto que está ocurriendo en Venezuela, estas últimas excarcelaciones de estos presos políticos, es producto de la presión, de la insistencia, de la presentación permanente de evidencias de los casos de los presos políticos que comprueban que ellos son inocentes, que todo esto que ha ocurrido hasta ahora nunca debió pasar, Sí. que estas madres, estos adolescentes, estos jóvenes, estos hombres y mujeres nunca debieron estar presos. Claro, es que estamos hablando de personas, algunas de ellas con un tipo de discapacidad, otras estamos hablando de adolescentes, detenciones que el régimen durante meses intentó negar, pero que finalmente con estas excarcelaciones pues hemos visto que efectivamente sí se cometieron arbitrariedades, se cometieron abusos. ¿Cuál es el criterio para las excarcelaciones? Estas personas que están siendo excarceladas, ¿qué tipo de perfil tienen? Sí, eso también para nosotros es una interrogante, todavía no hemos logrado descifrar, pero al principio el criterio que se manejaba desde el Ministerio Público, incluso anunciado por el mismo fiscal, era que se iban a excarcelar a las personas que tenían algún tipo de patología que se podía estar complicando dentro de la cárcel. Luego que iban a ser los jóvenes, pero a estas alturas, la verdad lo que sabemos es que ellos han estado, entre comillas, porque tampoco se le informa a los familiares cuál en sí hay alguna razón concreta para que esto se produzca. Sin embargo, lo que sentimos y lo que consideramos es que es la presión, es la insistencia, es el esfuerzo que han hecho muchos familiares, bueno, para estar permanentemente en el Ministerio Público presentando sus evidencias, presentando sus solicitudes, sus denuncias, lo que ha hecho es que ellos cedan. Porque incluso en las últimas presentaciones y en las últimas actividades que hemos hecho, que les hemos consignado, ya es como que una actitud ellos se sienten incómodos ya por la cantidad de documentos que les estamos llevando permanentemente, ¿no? Pero como es una responsabilidad que tienen ellos, es un deber que está establecido en la Constitución de recibirnos toda la consignación de documentos que nosotros les llevemos, ellos lo han aceptado, pero sin digamos, de alguna manera mostrándonos las incomodidades que se les presenta porque sienten que son demasiadas las solicitudes, ¿no? Una labor que sin duda hay que seguir haciendo. Los familiares no nos han informado cuál es el criterio real que se está manejando en este momento. Y recordar de todas formas que hay más presos políticos, ¿no? Que en total Venezuela ha llegado a contabilizar incluso alrededor de 2.000 presos políticos. Las excarcelaciones han ido bajando esas cifras, pero es una cifra que sigue siendo alarmante. Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, gracias por haber estado en NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto y bueno, muchísimas gracias por estar pendiente de lo que pasa en Venezuela. A ustedes también, por supuesto, por esa labor que están haciendo en favor de la libertad de los presos políticos.